Cuando hablamos de la reforma, inmediatamente viene la idea de Lutero, viene la idea de los reformadores, Calvino, liderazgos que influenciaron. Ese concepto, el concepto de liderazgo, tiene que ver con ciertas ideas que nosotros tenemos de quienes van a dirigir, incluido el tema también de la innovación, que es traer nuevas propuestas a lo que esté pasando. Para tratar este mismo tema hemos invitado al pastor Cristian Jara, que además de pastor también es periodista y es profesor de liderazgo e innovación. Cristian, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Daniel. Feliz de estar contigo. Cristian, bueno, antes de poder hacerte algunas preguntas, conocerte un poquito, tú eres pastor y también, y esto te lo quería preguntar, tú después de ya ser pastor y de ya hacer tu primera carrera de periodismo, tú hiciste un posgrado en liderazgo, innovación, estás como profesor también. Cosas que normalmente no hacemos. Los pastores generalmente hicimos cosas y ya cuando nos quedamos de pastores nos quedamos de pastores, Sí. ¿no? Tú seguiste. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo supongo por qué, pero me gustaría que lo expresara. Bueno, creo que hablando de innovación, Dios es un Dios innovador y hace cosas nuevas para tiempos nuevos. Así es que yo creo que me subí una ola que Dios fue permitiendo, además del apoyo de mucha gente que siempre está al lado nuestro, que nos ama, nos impulsa. Así que claro, como tú dices, luego de un tiempo ejerciendo periodismo en medios importantes, Dios comenzó a dirigirme, fui por la empresa privada, luego llegué a estudiar un posgrado en otra área, absolutamente en negocio, y comencé por esa área, fui ejecutivo de empresa, luego y ya en el ministerio hice mi maestría en administración en la Adolfo Ibáñez, que es una gran escuela de administración a nivel latinoamericano. Eso me abrió las puertas, el valor de las conexiones, conocía del Mercurio, conocía a alguien que hizo clases allí, así que se fue todo dando para llegar a estar dando clases ahí en la universidad, en este ramo maravilloso que es de liderazgo y cambio. Ahora, llegando ya a nuestro terreno, digamos, en el ámbito de la iglesia, ¿cuál crees que sería el aporte de esta temática, entendiendo tu experiencia, el conocimiento que has adquirido para aportar a la iglesia? ¿Qué es lo que tú ves que la iglesia debiéramos estar desarrollando en este ámbito? Bueno, lo primero, Daniel, es que pienso que no es misterio para nadie, que estamos en tiempos donde el cambio está cambiando. El cambio no es igual que hace 5 o 10 años. Pareciera que es difícil verlo, pero hace 25 años, solo 25 años, se creó el WW. Y hoy día el mundo está absolutamente diferente. Por primera vez, la iglesia tiene que atender a 5 generaciones juntas, por primera vez. O sea, hay cosas, hay nuevos problemas y desafíos que la iglesia está enfrentando. Por lo tanto, si nosotros no revisamos qué estructuras son las que nos dejan de servir para proyectarnos hacia adelante, vamos a estar desactualizados. Y esa desactualización nos puede costar caro. Yo siempre lo digo de esta manera. Para subir un cerro uno necesita bototos, ropa pesada. Pero eso no te sirve para correr 100 metros planos. Entonces, creo que precisamente se abre una oportunidad maravillosa, hablando de reforma, de cambio, este gesto y esta acción heroica de Lutero, de decir algo no está funcionando, algo no nos está sirviendo, y esas 95 tesis impulsan, abren un nuevo camino, ¿verdad? Una revisión. Creo que es importante entender que Dios es un Dios de cosas nuevas, y a veces nuestras formas van quedando desactualizadas, ¿verdad? Y por lo tanto, revisar las formas sin alterar los principios es algo que nosotros debemos comenzar a hacer. Bueno, llegando al artículo de los que tú escribiste en el libro de los 500 años, precisamente tú partes revisando cuál es el concepto de liderazgo, ¿no? Y ocupas también el ejemplo de David. ¿Cuál es la definición inicial con la que tú partes? Bueno, académicamente hay 3 grandes corrientes. La primera es la corriente de las facultades en el liderazgo. La segunda, el de la personalidad. Y la tercera, que es donde yo estoy, es la de la estrategia. Es decir, en mi opinión, conectando con la pregunta anterior tuya, Daniel, necesitamos hacer una revisión del concepto de liderazgo en nuestras iglesias. En nuestras iglesias asociamos generalmente, esto ya se ha dicho, pero lo asociamos generalmente a una posición, a un cargo. Y liderazgo es más bien movilizar para que como sistema, como grupo, nos enfrentemos a algo que tenemos que aprender. Y por eso tomo la escena de David en el artículo, porque lo que hace David es enfrentarse en un nuevo escenario y todo lo desafía. Él asume un desafío
pero todo es desafiado en ese momento, ¿verdad? Tomando un poco lo que estás diciendo, tú lo que estarías planteando que el liderazgo ahí no está puesto en Saúl, aunque él es la autoridad, sino en David, que es el allegado reciente. Correcto, él es un aparecido, él no tiene preparación, él no tiene la edad para estar allí, no tiene, él llega de accidente ahí, ¿verdad? Pero impulsado por un tremendo sentido de propósito, él se involucra. Y lo que planteo es que el liderazgo es involucrarse. Y ahí uno el concepto. Hay tantas cosas que están cambiando, hay tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor que la iglesia debe involucrarse. Y si entiendo bien lo que estás diciendo, estarías hablando de que el liderazgo es un desafío no solamente para las autoridades máximas dentro de la iglesia, sino para cada uno de los que pudieran estar en alguna parte haciendo algún tipo de gestión. También la autoridad, nosotros como pastores tenemos fuertes recursos, tenemos importantes recursos para ejercer liderazgo, pero el liderazgo también puede venir desde cualquier sitio. El liderazgo genuino puede venir desde cualquier lugar. Y ahí es donde agrego algo que creo que es muy importante en estas nuevas ideas de la innovación, lo que yo llamo intraemprender dentro de las iglesias. Tuve el privilegio dentro de esta oportunidad de estudio de estar en Babson College en Estados Unidos, que es la cuna del emprendimiento a nivel mundial. Y ahí se le da mucho valor a las nuevas ideas, a los nuevos planes. Por lo tanto, la innovación dentro de las estrategias en las iglesias debe tener un espacio dentro de nuestras estructuras para responder a los nuevos desafíos que está enfrentando la iglesia hoy. ¿Tú crees que este es el tiempo en donde van a aparecer, como sabemos, ¿no? Unos soñarán, unos, los más ancianos, Sí. ¿cierto? Otros tendrán visiones, hombres, mujeres, jóvenes? ¿Esa diversidad es la que viene en este tiempo en cuanto al liderazgo? Sin duda, yo pienso que primero esto es una obra del Espíritu Santo, y ahí es donde conectamos la teoría con la verdad de Dios, ¿verdad? Hay algo que va a pasar, algo que va a pasar. Las generaciones que vienen, hablo de los nativos digitales, los millennials y la generación Z que viene después, ellos ya vienen seteados, ellos vienen construidos con un fuerte sentido de propósito. Y ahí aprovecho de decir algo, si nosotros como pastores no leemos eso, vamos a estar perdiendo un enorme capital. Es una generación que viene conectada con querer involucrarse con algo que les interesa. Por eso son gente que está muy involucrada con temas de maltrato animal, de ecología. Si fijamos nuestra mente en eso, nuestra atención, nos vamos a dar cuenta que sí es. Entonces ahí hay un enorme potencial a que yo invito a que mis amados pastores lo tengamos muy presente. Bueno, nos quedan solamente un par de minutos. ¿Qué podríamos evaluar, un poco tomando tu artículo, en relación a los tiempos actuales? ¿Cuáles son los cambios que están desafiándonos? ¿Cuáles son las oportunidades y cuáles son los peligros también que nos vienen? Tremenda pregunta, tremendísima pregunta. Creo que hay una tremenda oportunidad y un desafío en el cambio generacional. Como dije, por primera vez en la historia estamos atendiendo a 5 generaciones. Por primera vez en la historia, 4 generaciones están trabajando juntas en el ambiente laboral. Otro cambio que viene, el cambio tecnológico. Hemos hablado de los 7 montes. Uno de ellos, el monte de la comunicación. En mi opinión, uno de ellos o se tiene que agregar o se tiene que revisar, que es el monte de la tecnología. Ya, ¿cómo agregarlo? Como agregarlo. O sea, el monte de la tecnología, del desarrollo tecnológico, lo está copando todo. Esta fue noticia de hace 2 días. Por primera vez, 2 máquinas conversaron. Tú y yo, que somos de la época de Terminator, ¿verdad? Vimos esa película, Sí. nos damos cuenta, era una fantasía, que las máquinas pudieran pensar. Hace 2 días se comunicó que Facebook tuvo que desconectar 2 máquinas porque empezaron a conversar en un idioma en el que los científicos no sabían qué estaban diciendo. ¿Y en qué se estaban ¿Y en qué se poniendo de estaban acuerdo? poniendo de acuerdo? Entonces, el cambio tecnológico que viene es un cambio que la iglesia debiera tener en cuenta. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Este tema da para mucho más y bueno, le invito a que podamos leer el artículo de Cristian y comenzar una etapa que tiene que ver precisamente con la reforma que viene, ¿no? En noviembre de este año vamos a tener un evento, un congreso que se va a llamar precisamente así y ya estamos viendo la posibilidad de un segundo libro sobre este tema, la reforma que viene. Así que estemos en contacto. Gracias, Cristian, Fantástico. por estar con nosotros.